Hola a todos, soy el Dr. Ignacio Paradelo y en este video quiero comentarte algunos aspectos básicos pero fundamentales sobre el coronavirus, explicándote cuáles son los síntomas, los factores de riesgo y cuándo ir a urgencias, entre otros, porque si tenemos en claro estos conceptos vamos a evitar generar alarmas sin sentido y saber cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico producido por la infección por el COVID-19? Se ha demostrado que en la mayoría de los pacientes el síntoma principal es la fiebre, es decir, una temperatura igual o superior a 38 grados, tos seca y una dificultad para respirar que generalmente aparece de manera progresiva y no brusca. También se ha visto en adolescentes o en niños la presencia de vómitos, de diarrea y de tos con expectoración. Y recientemente se ha descrito la aparición brusca de la pérdida del olfato y del gusto, anosmia y ageusia. Y a estos síntomas también se le pueden agregar síntomas generales como mialgias, artralgias, mareos, dolor de cabeza o de garganta, congestión nasal o conjuntival, entre otros. Hay que aclarar que la sintomatología es variable, que cada paciente es un mundo y que no es necesario que aparezcan todos estos síntomas a la vez. ¿Y qué hacer si aparecen los síntomas y estoy en casa? Generalmente si tengo unas líneas de fiebre que se den con paracetamol o una tos tontorrona o cualquier otro síntoma leve, lo que se recomienda es que te quedes en casa y que cumplas las medidas de aislamiento domiciliario para evitar contagiar al resto de los convivientes. Generalmente estos pacientes se van a curar sin problemas, haciendo reposo con una buena hidratación y tomando paracetamol en el caso de que sea necesario. Pero si estos síntomas persisten o van a peor, ¿qué hacer? Si la fiebre no cede o no baja de los 38 grados a pesar del paracetamol, si la tos empeora o aparece dificultad respiratoria, lo que se recomienda es que te comuniques telefónicamente al sistema sanitario y ellos son los que te van a indicar qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cuándo ir al hospital? Solamente cuando aparezca dificultad respiratoria. Seguramente en esta época de confinamiento todos habrán sentido una sensación de opresión en el pecho, de falta de aire, pero que relajándose y tranquilizándose, esta sensación desaparece. Esto no es una urgencia. Una dificultad respiratoria real es similar a una crisis asmática, donde hay un esfuerzo respiratorio intenso, con tiraje y muchas respiraciones por minuto para intentar compensar esa falta de aire. Esto sí es una urgencia. ¿Y cuáles son los factores predisponentes para sufrir una enfermedad más grave? Se ha descrito que el principal es la edad, pacientes mayores de 65 años, pero también el tabaquismo, la diabetes, infartos previos, infecciones respiratorias crónicas, como así también pacientes oncológicos, inmunodeprimidos y posiblemente pacientes tabaquistas. Con respecto a las embarazadas, si bien todavía no hay mucha información y se ha descrito que no sufren una enfermedad más grave que el resto de la población, por precaución se las considera como grupo de riesgo. Sobre ellas y los niños he hecho un video explicativo aparte. Y cuando ya ha pasado la enfermedad, ¿genero inmunidad o me puedo volver a infectar? Esto ha generado numerosas dudas y en China se ha hecho un estudio en monos a los cuales se les ha inoculado el virus y se ha demostrado que al mes los monos se habían curado y habían negativizado las pruebas virales. Entonces se les ha hecho una segunda exposición y aquí se ha visto que los monos o no se habían enfermado o lo han hecho con síntomas muy leves. Esto plantea la posibilidad de la generación de anticuerpos frente a este virus, pero todavía no sabemos cuál es la eficacia de estos anticuerpos ni su duración. Con respecto a la vacuna, comentarles que para crear cualquier tipo de vacuna se emplean entre 1 a 4 años debido al numeroso número de experimentos que se tienen que hacer, ya sea en el laboratorio, después con animales y por último en humanos, para verificar tanto su eficacia como su seguridad. Y si bien se está trabajando a toda máquina para generar una vacuna contra el coronavirus, todavía no sabemos qué tipo de vacuna vamos a tener, si es que va a ser una vacuna para toda la vida o una vacuna anual como es la vacuna de la gripe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente para luchar contra el virus? En España y en la mayoría de los países lo que se está haciendo es implementar ciertas medicaciones de manera experimental bajo ensayos clínicos y ver cómo reaccionan. Se está usando, por ejemplo, algunos antivirales como el Kaletra, que es lo que se utiliza para el VIH o el VIH.
también el interferón, el tocilizumab, la hidroxicloroquina o cloroquina, que es una medicación que antiguamente se utilizaba para la malaria, pero actualmente se está utilizando para ciertas enfermedades reumáticas como el lupus o la artritis reumatoide. También en algunos pacientes se está utilizando la antibiótico terapia de manera preventiva para evitar ciertas infecciones bacterianas sobreagregadas. Y en Francia, por ejemplo, se ha visto que la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina funciona muy bien. Pero todas estas medicaciones han sido aprobadas en su momento para otras enfermedades y ahora se las está empleando para esta infección en particular, por lo que todavía no tenemos nada aprobado y nada confirmado, aunque se está trabajando muchísimo para tenerlo lo más pronto posible. Así que al día de hoy lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa, tranquilos, y ante cualquier duda comunicarnos telefónicamente con el sistema sanitario, pero evitar ir a urgencias si realmente no es una urgencia. Y comentarles que tanto este como el resto de mis videos están en el canal de YouTube Ignacio Paradelo para que se puedan sacar las dudas al respecto. Así que sin más, les mando un abrazo grande y quédate en casa.